van a estar a cargo de este recorrido Miss Raquel Niego, profesora de literatura y también literata por la Pontificia Universidad Católica. Va a estar también Miss Gabriela Peña, historiadora del arte. Va a estar Miss Santa Lozano, también historiadora del arte. Y al final nos va a acompañar el psicoanalista Max Hernández, que nos va a entregar una reflexión sobre Eros y Psique, una pieza muy importante del museo que se encuentra en el Museo del Louvre, ¿de acuerdo? Y que definitivamente va a cerrar esta exposición. Esperamos que se nutran, que aprendan y conozcan toda la fuerza y sobre todo toda la fuerza creadora de los seres humanos que se evidencian en este museo y están resguardados allí. Y agradecemos muchísimo a todas las ponentes que hoy nos acompañan por este regalo que nos ofrecen. Así que tengan un bonito día y empezamos. Les cedo la palabra, por favor, a Miss Raquel. Adelante. Muchas gracias, Miss Silvana. Buenos días con todos, a los profesores. Gracias por estar aquí. Bien, yo voy a introducir el museo, básicamente, para todos hoy día. Bien, ante todo una corta ficha técnica del museo, 210.000 metros cuadrados, 60.000 metros dedicados a las galerías, un número total de obras de 445.000 piezas y 36.000 públicas, 140.000 son obras grandes. Hay colecciones como antigüedades orientales, egipcias, etruscas, romanas, islámico, medieval europeo, renacentista, artes gráficas nuevamente, entre otros. Gaby, ¿puedes pasar a la siguiente diapo, por favor? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el museo se remonta a la media, en la cual, bueno, vemos que el Louvre nació en realidad como una fortaleza defensiva, es iniciado el siglo XIII bajo el reinado de Felipe Augusto, el primero en autodenominarse rey de Francia y no rey de los francos, es decir, no rey de la tribu franca. Para reafirmar su poder necesitaba dotar a París, porque París era la ciudad donde residía la corte, es decir, sus aliados, sus familiares y su servicio. Entonces Felipe después de la creación del museo, desde su disposición en París, una aliado que es un de defensa. Es el Louvre que conocemos hoy en día. Por favor, ¿puedes pasar la diapositiva? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Se puede? Gracias. Ya, entonces, es un fragmento del día de como los exteriores del museo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Ok, aquí vemos ya un dibujo y no los exteriores como tales en foto del Palacio del Louvre medieval, y en el centro vemos esta torre que estaba construida, ¿no? Y que sirvió de prisión y de arsenal y torre de homenaje, es decir, aquí era donde se guardaba el armamento. Siguiente diapositiva, por favor. Carguito, demora un poquito acá. Bien, en alta que en realidad hasta el trono de Carlos V y lo cogió en residencia real. Sin embargo, a la muerte de Carlos XIV, de Carlos V, esta fue tirada al abandono porque sus sucesores en otras ciencias. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, construiría el Louvre moderno, tal cual se encuentra hoy,
por los sucesores de Carlos V, es decir, tiene un periodo de subidas y bajadas. Se deja el abandono por los primeros sucesores de este rey, pero luego personajes como Catalina de Medici lo retoman como gran proyecto con la idea de mudarse definitivamente, y entonces se construye la Gran Galería y se construye el Palacio de las Tullerías para eventualmente incorporarse con el Louvre medieval como una sola, como una opción. Diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos una foto comparativa de lo que fue el Palacio de las Tullerías en el siglo XVII con respecto de lo que es en el 2017, perdón. Como vemos, la estructura ha tratado de reconstruirse lo más parecida posible al original. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, luego tenemos la Revolución Francesa. En realidad, el Louvre es una cosa ejemplar de los grandes eventos de ilusión que afectaron a París y convulsionaron a Francia primero y después pues al mundo entero a través de las ideas revolucionarias. Sin embargo, hay que decir que Luis XVI y María Antonieta abandonaron Versalles, el palacio donde venían viviendo los reyes desde Luis XIV, y se trasladaron durante 3 años al Palacio de las Tullerías, en donde permanecieron vigilados por el nuevo directorio y por el pueblo mientras se decidía qué. Por favor. Bien, hasta aquí ya podemos un poco entender, nos puede guiar podemos entender, podemos identificar o intuir, mejor dicho, una relación entre el poder y el museo, ¿no? O bueno, en todo caso, el edificio que se encuentra ahí, porque desde sus orígenes ya está esta relación tremendamente explícita y más adelante sigue pasando de mano en mano en la corona. Entonces, ¿qué sucede durante el siglo de las luces? Que esta relación entre la corona y el museo trasciende a una relación entre el museo y el poder. Ya no importa qué tipo de gobierno esté de turno, siempre va a estar ahí este vínculo con todas las implicancias que eso tiene a nivel del discurso que va a dar el museo, las ideas que va a propagar el museo y la idea en que el museo va a dar una cierta fachada de Francia para el mundo, de París y de la imagen que se quiere presentar. Por otro lado, vemos que mucho de este contenido es bastante enciclopédico, en el sentido de que, en el sentido original del término, es decir, el museo se convierte en una colección, por decirlo así, de lo mejor de cada horizonte cultural del mundo. Y esto se va a hacer más notorio una vez que Napoleón lo tome como proyecto propagandístico y también propagandístico de su gobierno, de la nación francesa como tal, del nivel de la cultura francesa y como orgullo patrio, ¿no? Básicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Tan es así que el museo con Napoleón pasó a se convirtió en el Museo Napoleón con la idea de que estas joyas externas quedaran bajo la mirada del pueblo francés en su totalidad, ¿no? Y vinieron pues de la conquista de Napoleón por distintos territorios en los que robaba lo mejor que podía de todas partes y lo llevaba al museo para mostrárselo al pueblo francés y para tenerlo ahí como cabeza de conquista, ¿no? Como orgullo ahí de los procesos dados. Siguiente diapositiva, por favor. Hasta el año 1861, bueno, Napoleón III acaba de perder el mando, nos encontramos en el contexto de la guerra franco-prusiana,
¿no? Y surge un pequeño movimiento radical llamado la Comuna de París, que en pleno momento en que se había tomado la ciudad brevemente, se dirige al Palacio de las Tullerías y lo incendia, con la idea de justamente señalarlo como algo que era patrimonio de la corona y de la monarquía y del poder y todas estas cosas, cuando la Comuna de París lo que quería era pasar a una república. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí tenemos una imagen, ¿no? Un dibujo en realidad que nos permite ver cómo es que pasó a mejor historia el Palacio de Tullerías en mayo del 71, de 1871, aunque posteriormente se reconstruyó, como pudimos ver diapositivas antes. Siguiente diapositiva, por favor. La lección que dejó este pase histórico es que el actual Museo del Louvre nacería a fines del siglo XIX, cuando se desvinculó casi totalmente de la actividad política para consagrarse al mundo del arte y la cultura. Por lo menos ese era el propósito. La toma de París llegaría del estallido de la Segunda Guerra Mundial en manos de los nazis y constituiría la necesidad de llevar las obras del Louvre en secreto a otro punto, en este caso al castillo de Chambord, en el Loira, al sudoeste de París, con la finalidad de proteger estas obras introducidas en grandes sacos de arena. ¿Sí? Tras el fin de la contienda, es decir, una vez que París fue recuperada para los franceses, se reorganizó nuevamente estas colecciones para su distribución a otros museos. Algunos fueron a dar al Museo d'Orsay, por ejemplo, otros al Museo Guimet, en fin, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos algunas fotos de cómo los franceses ocultaron o lograron ocultar las obras del Louvre en el castillo de Chambord. En este caso tenemos a Venus de Milo, en este otro caso contamos con la Gioconda y esta Eros y Psique, de la que de hecho vamos a ver más adelante. Todas ellas realmente. Siguiente diapositiva. ¿Por qué la ocultaban? Porque si no los nazis la hubieran tomado, tal cual. Y quién sabe qué hubieran hecho con ese botín. El botín, no sé si el más preciado, pero sí uno de los más preciados para los franceses, sin duda, ¿no? Por eso es que cuidaron de él. Finalmente cabe decir que en 1981 François Mitterrand fue electo presidente de la República Francesa y con ello vino una renovación del Museo del Louvre y su reacondicionamiento, los cuales se confiaron al arquitecto Guillaume Impey, autor intelectual de las pirámides de cristal y del departamento del Islam. Él fue el que construyó esto, es decir, estas pirámides, que no solamente es una, ojo, son más, ¿sí? Él fue quien estuvo a cargo de su construcción, con la finalidad de que sirviera como una nueva entrada para el museo, fuera de la que se usaba en ese momento porque estaba muy llena de gente. Entonces se necesitaba una alterna que fue construida con la intención de emular las antiguas pirámides egipcias, incluso lleva los mismos principios trigonométricos de esas construcciones y que además no vulnera la arquitectura renacentista italiana, ¿no? que se pensó, que se concibió en el siglo XVI, ¿no? Es muy armónica con ella, pero al mismo tiempo señala este sentido global y al mismo tiempo nacional, individual, que tiene, ¿no? Y que básicamente es su insignia. En fin, eso sería todo. Entonces, para la perspectiva de muchas gracias. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, Raquel, por tu intervención. Ya están viendo ahorita Eros y Psique, de la cual vamos a hablar más adelante. A continuación, de acuerdo, va a hacer la presentación de las 3 pequeñas galerías que se muestran en un recorrido virtual, es decir, van a poder conocer un poquito del Louvre, de acuerdo, por interno. A cargo de esta explicación de las 3 pequeñas galerías va a estar Miss Gabriela Peña, así que la dejamos con ustedes. Muchas gracias, Miss Gaby. Buenos días con todos, espero que se escuche.
¿Cómo están, niños? Bueno, chicos. Bueno, vamos a presentarles hoy 3 salas, que son las 3 salas más visitadas que tiene el museo que acaba de exponernos Miss Raquel. La primera sala son los mitos fundacionales, perdón. Va desde Hércules hasta Darth Vader. Esta exposición está colocada en una de Petite Galerie. ¿Qué quiere decir esto? Que es una pequeña galería donde muchas personas se convergen en un mismo lugar. Aquí ilustradores, escultores, pintores, titiriteros, y aquí me voy a permitir compartir la pantalla para que iniciemos el recorrido. Aquí vamos a hacer una entrada para que vean. Aunque aquí estamos entrando a la sala del cuerpo en movimiento, aquí se utiliza museografía de manera no convencional. ¿Por qué? Porque están utilizando espejos para que las personas que estén dentro de la misma galería, como nosotros en este momento, podamos observar a través de los espejos cómo se mueve cada pieza de escultura que se supone que debe estar estática, cómo se mueve ante nuestros ojos. Vemos cómo cada pieza tiene movimiento. A pesar de ser una escultura, nosotros mismos podemos vivir dentro de este palacio. Estas pequeñas galerías o Petite Galerie son espacios dedicados dentro del mismo palacio. Para que se pueda tomar más en cuenta cada una de los lugares de la galería, colocan esos espejos y, si se dan cuenta, el montaje museográfico de estas son completamente libres, con su estado de conservación, que son en esas peceras que vemos allí. Logramos observar en cada punto cómo hay pixelados aquí en esta parte de acá. Hay escultura, aquí hay grafismos. Esta parte de acá podemos observar grafismo. Podemos observar montajes de cuadros en óleo y también en ilustración. Y repito, vemos que cada escultura o cada puesta está en una pecera. Solamente las que son pintadas a mano o hechas a mano, a lápiz, a grafito, son las que están colocadas en la pared directamente. Vamos a esperar que cargue un segundo. Si nos fijamos, todas las obras se encuentran en perpetuo movimiento. Se presenta cerámica. Estas son galerías donde se presenta distintos tiempos y distintos tipos de arte. No se limita a una sola cosa en específico. Por ejemplo, aquí tenemos óleo y escultura juntos. Escenas vívidas donde hace el movimiento. ¿Por qué se habla de movimiento? Porque cuando yo me muevo hacia un lado, puedo conocer y ver todo lo que hay a mi alrededor. Casi todas las imágenes que tenemos enfrente de nosotros son imágenes que pueden
moverse ante nosotros. Y esta como última. Los juegos de poder es como nos decía Miss Raquel cuando empezó el uso de el poder sobre el arte, la política sobre el arte. En esta petite galerie, pequeña galería, hacemos un recorrido sobre las pertenencias que tiene Francia desde su construcción hasta la actualidad. Voy a permitir nuevamente compartir mi pantalla para que veamos nuestra galería. Bueno, fallas técnicas, un segundito, mis amores. Ajá. La diapositiva que tienen frente a ustedes, mis corazones, muestra la entrada de esta pequeña galería. Porque fíjense que a diferencia de la anterior, esta entrada utiliza tonos más fuertes, utiliza rojo. La imagen que dice la exposición y cómo está puesto está en negro para causar mucha más impresión a la hora de entrar. Como bien pensado, se está utilizando que vemos todo. Esta diferencia del anterior, vemos que está en líneas rectas. Su composición está muy bien disciplinada. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar el poder, tiene que mostrar Pero podemos visitar las salas en cualquier momento, mis corazones. Podemos visitar las salas, ya que este recorrido virtual se encuentra directamente desde el Louvre. ¿Okay? Podemos entrar en su página y darnos un paseo por las 7 salas. Estas son solo 3 de las 7 salas con las que cuenta actualmente el museo. Esta que ustedes tienen aquí es una de las más espectaculares esculturas que posee el museo. Pueden visitarla cuando ustedes deseen, mis corazones. No hay ningún problema. Esta que vemos aquí es la Victoria de Samotracia. Esto es una escultura inmensa colocada en una de las entradas del Louvre. Ella por sí sola nos muestra la fuerza del periodo helenístico. Vemos en detalle, o podemos ver en detalle, cómo en esa época parece un ángel sin cabeza. Sí, en realidad dicen que es una mujer esperando la victoria de el gigante de Rodas. Según su historia, fue encontrada por piezas y unida en el Louvre. Las técnicas que se utilizaron, la técnica que se utilizó es paño mojado. Por eso podemos observar cómo la ropa está pegada completamente a la piel
y parece que estuviese mojado. ¿Sí lo ven? Observamos en esta cómo no se le ha querido colocar brazos y cabeza. ¿Por qué? Porque para el artista que él la encontró, piensa y dice que cada quien debe imaginarse su cabeza y sus brazos en la posición en que esa persona quiera. Por ejemplo, nos podemos imaginar a Yamna o nos podemos imaginar a Giselle en el cuerpo de ese ángel que está allí. Para una última entrega, fíjense en cada detalle. Dice y cuenta la leyenda sobre la victoria de Samotracia que estaba colocada enfrente al mar, esperando a su gigante para anunciar la victoria. Dicen también que en sus manos izquierda y derecha contaba con una trompeta y con una lanza. Pero se encontró luego de muchos años de investigación una mano, y era una mano abierta. Se dice que tenía una trompeta, pero al final se dan cuenta que es una mano abierta, por lo tanto es dando la bienvenida a su gigante de Rodas. Como segunda pieza tenemos al escriba. Representa y está en la parte del Egipto, dentro del museo. Es la tercera sala más grande que tiene el museo. Acá podemos apreciar cómo en esta época o en esta era trataban la escultura. Fíjense que en la de Victoria de Samotracia vimos cómo era el cuerpo, cómo se veía el cuerpo humano. Ahora vemos la diferencia en la época. Sí, parece que está creando el papel o está escribiendo. En realidad es como si estuviera escribiendo. Pero se perdió la parte del lápiz. ¿Qué llama la atención de esto? La época en la que fue hecha y los detalles en los que se encuentra. La conservación del mismo no se hace como se hace la Venus de Samotracia, que la tienen en un lugar abierto. Acá no, acá la tienen en una pecera para conservar su calor, su frío, o sea, su temperatura como tal. Y para que no pierda la pigmentación, exactamente, Miss. Nos fijamos en cada detalle que tiene el escriba. Fíjense que los ojos, esta es la parte que más llama la atención, los ojos están hechos en vidrio. Para la época no era vidrio, para la época era piedra preciosa. Al encontrarse en dicha pieza, fue ultrajada y le robaron las piezas de cristal que tenía puesta. Por último, así se encuentra ella en el Louvre. Su color, su espacio, su cuidado y su conservación siempre se dan en ese lugar. Y hasta aquí, mis corazones, nuestro recorrido por la antigüedad. Vamos a entrar a una nueva parte de la historia del arte. Muchas gracias, mis corazones, por escucharme. Agradecemos muchísimo la participación de Miss Gabriela Peña. Les vamos a mandar el link para que las puedan recorrer, ¿de acuerdo? Ha terminado también la presentación de lo que son dos piezas significativas de la historia del arte antiguo. Y ahora va a ser su presentación Miss Santa Lozano. Ella también es historiadora del arte y nos va a compartir el análisis de piezas del Renacimiento y del Romanticismo. Le agradecemos mucho su participación. Adelante, Santa. Buenas tardes con todos, saludarles de nuevo y bueno, pues un saludo
y un agradecimiento por invitarme, de acuerdo, a compartir con ustedes este recorrido virtual por el Louvre y por algunas de las piezas emblemáticas, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos la exposición. Como ha dicho, voy a empezar por el Renacimiento, pero en realidad antes nos vamos a detener, ¿de acuerdo?, en el gótico flamenco, también considerado parte del Renacimiento nórdico, que tiene unas características algo diferentes a lo que es el Renacimiento italiano, ¿de acuerdo? Empezamos con el contexto histórico de este artista, de acuerdo, de esta pieza que ven aquí, de la nave de los locos, pintada por Hieronymus van Ache, el Bosco, dentro y considerado como un pintor dentro del gótico tardío. Para entonces la tradición pictórica había evolucionado algo desde el hieratismo románico, pintura que se caracterizaba por la falta de movimiento y naturalismo, y nos situamos en el gótico en figuras que tienden a tender algo más de movimiento, a relacionarse entre ellas, y donde ya se pierden los fondos planos característicos del románico, que eran fondos dorados, ¿no?, o fondos carentes de paisaje. En el gótico ya empieza a pintarse el paisaje, y estos pintores flamencos, esta escuela flamenca, situada en los Países Bajos principalmente, de acuerdo, Bélgica, toda la parte de Amberes y Holanda, esos son tradicionalmente los que son considerados Países Bajos. Este movimiento tiene algunas de esas características, ¿no? Entre ellas, también tenemos que añadir que esta escuela se caracteriza por el detalle y el preciosismo en pintura, particularmente apreciable en la calidad de los detalles y en los paños o ropajes de los personajes, junto al gusto por la miniatura. Muchas veces los personajes no son grandes, son pequeños personajes en tablas tampoco o en formatos no muy grandes. A lo que debemos añadir que este tipo de gótico tardío o renacimiento nórdico tiene unos tipos físicos y una manera de pintar, de acuerdo, figuras alargadas, un prototipo de belleza, por ejemplo, en las mujeres, muy blanquecina, muy alargada, que es característico de esta escuela. Incluso en la perspectiva, cuando intentan simular la perspectiva, tiene algunos fallos, ¿de acuerdo? Mientras en Italia los temas son humanistas y mitológicos, como vamos a ver después, los pintores flamencos aún están apegados a la temática religiosa. Entre los primeros pintores más conocidos de esta escuela encontramos a Jan van Eyck, a Hans Memling, a Van der Weyden, Bardegoes, Campin, Royal Campin o el Bosco. Aunque en realidad el Bosco es un pintor atípico, en esa época la pintura de tema religioso, como las Madonas, bien solas, o con los donantes, como la Virgen del Carciller Lorraine, también en el Louvre, las temáticas de crucifixión, de santos, del paraíso y el infierno, en tablas únicas o en trípticos, aglutinaban la producción de los artistas. Sin embargo, el Bosco elige aquellas, quitando excepciones, como la adoración de los magos o las bodas de Canaá, que tienen que ver con el infierno, el paraíso, como vemos en el Jardín de las Delicias, o el tríptico del carro de Leno, con tentaciones o torturas, e incluso con temas profanos, como la locura que preocupa al artista, ¿no? Inevitablemente, toda esta elección de temas por parte del Bosco nos remite al pecado y a la redención, una lucha todavía muy medieval entre el bien y el mal, donde el Bosco genera todo un imaginario propio e incluso con temáticas religiosas, no religiosas, como la piedra de la locura o la nave de los locos. Sin embargo, hay muy pocas obras que podemos atribuir con certeza al Bosco. ¿Por qué se da esto? Pues esto se da porque no solía firmarlas ni fecharlas, no le ponían fecha. Con certeza sabemos que tiene entre 20 y 30 tablas. A eso hay que añadir que le salió una escuela de imitadores que por la gran originalidad y peculiaridad surgió al estilo del Bosco, ¿no? Y es que el Bosco creó un género propio, un mundo poblado de pequeños seres, pues sus pinturas en general, los personajes tienen el regusto por esa miniatura flamenca. Pintaban con pinceles muy pequeñitos y además pintaban ya al óleo, ¿de acuerdo? No al temple, no utilizaban la técnica al huevo, o ya casi no la utilizaban, y utilizaban la técnica al óleo, que permite veladuras, ¿de acuerdo? Y permite empastar la pintura en determinadas zonas, utilizando pinceles pequeños. Bien, este imaginario de seres eran seres fantásticos, imposibles, que eran mezcla de animales, de cosas, de personas, de artilugios,
visionarios que pueblan algunas de sus pinturas y que en realidad son alegorías de la condición del ser humano. El Bosco es considerado ya por sus contemporáneos un artista lejano e inaccesible, que bucea en lo más hondo de la psique humana. No en vano algunos llegaron a considerar sus pinturas como surrealistas, más allá del movimiento artístico del surrealismo que es posterior. El historiador y monje jerónimo, Fray José de Sigüenza, consejero del rey Felipe II de España, que era un acérrimo coleccionista de la obra del Bosco, dice a propósito de su pintura: la diferencia que hay en las pinturas de este hombre a la de los otros es que los demás procuran pintar al hombre cual parece por de fuera. Este solo se atrevió a pintarle cual es dentro, es decir, pintaba al hombre como lo veía por dentro. Bien, ahora vamos con el análisis de la nave de los locos, en sí del cuadro. Volvemos a la diapositiva. Hay obras del Bosco que se apartan de la temática religiosa estricta, como la Piedra de la Locura en el Prado o la nave de los locos del Louvre, la que estamos analizando ahora. En esta última, el Bosco y la nave de los locos realiza una fuerte crítica a la manera en que viven algunos humanos, malgastando su vida en cosas banales y fútiles. La locura que les aparta del camino y les conduce por el pecado a la muerte, en donde toda clase de gentes, hasta eclesiásticos, están incluidos. Aunque también podemos ver una crítica a la forma como se trataba al diferente, al otro, al que era considerado peligroso por tener alguna enfermedad mental y apartado del resto de la sociedad, o condenado a vanas torturas sin sentido, particularmente reflejado por el Bosco en la Piedra de la Locura. En la nave de los locos estamos ante un óleo sobre tabla de 58 por 23 centímetros que está en las colecciones del Louvre desde 1918. No tenemos una fecha clara de ejecución. La datación más común está entre 1503 y 1504, es una obra de juventud, aunque algunos expertos, que puede ser en torno a 1490. La gama de colores pasa del verde de las aguas por las que navega la barca a los tonos amarillos y al gris rojizo, ¿de acuerdo? El horizonte está delimitado por el agua, un tercio de la imagen, el plano del cielo es a ese tercio de la imagen, mientras los otros 2 tercios son ocupados por la barca y los personajes del cuadro en alusión a la tierra, quedando en el tercio superior algunos elementos como el mástil de la barca y la banderola ondeante. El Bosco en esta obra critica los vicios como la lujuria y la gula, tema muy habitual en su obra. Vemos sobre la barca los protagonistas centrales del cuadro, un fraile y una monja, franciscanos, que en un juego casi infantil intentan hincarle en diente a un pan colgado de un hilo. Clara referencia a la corrupción de algunos monasterios de la época, que se habían apartado del camino de la rectitud. Estos religiosos de distinto género cantan juntos, la monja está tañendo un laúd, aunque se supone que, según la norma, debían estar separados. A la izquierda, una mujer se abalanza sobre un hombre con un cántaro, alusión también a la lujuria. Fuera de la barca, nadando en el río, vemos 2 personajes, uno de ellos sujeta un cuenco, ¿de acuerdo? Que están como acercándose a pedir comida a los tripulantes. Estos representan la gula. Alrededor de la monja y del fraile, un grupo de borrachos cuyas caras sean deformadas por el vicio del alcohol. Esto es común en el Bosco y también lo vamos a ver en Bruegel el Viejo, ¿no? Esa deformación de caras para expresar algunos estados de la condición humana. Uno de ellos, de acuerdo a uno de estos borrachos, está sujetando el remo, que es como una cuchara, ¿de acuerdo? Con la mano. Y en el extremo vemos otro hombre, precisamente, posiblemente ebrio, que vomita, sujetándose a ese timón, que es un árbol de mayo. El árbol de mayo, que está inserto dentro del barco, simboliza además, simboliza la herejía, ¿no? Porque era un árbol muy importante para los pueblos nórdicos antes del cristianismo. Sobre este árbol, se está apoyando el bufón, que lleva como un escudo de vara con una cara humana. Esto también en alusión a la perversión y lo diabólico. Una banderola rojiza con la media luna corona el mástil, posiblemente en alusión a los lunáticos o locos, pero también atribuyen esto a que puede ser debido al Islam, que en aquel entonces era enemigo de la fe católica, en esa época, ¿no?, en que Bosco pintó el cuadro. En la barcaza reina la anarquía y el desorden. Un último personaje se afana por
alcanzar una ave asada colgada del mástil con un cuchillo. Mientras al final, más arriba en el follaje del árbol mástil, vemos escondida una lechuza que silenciosa observa todo el espectáculo. La lechuza es símbolo desde la antigüedad, de acuerdo, de la sabiduría y el conocimiento, quizá contradicción de que los que parecen locos están cuerdos, quizá señal, ya que la lechuza observa pero no guía a los personajes, de que todos ellos perdieron la sabiduría y la razón que representa este animal. En un significado profundo podemos decir que el tema de la locura es recurrente en la época en la que el Bosco pinta el cuadro. Hacia 1494, el humanista Sebastian Brandt publica en Basilea La nave de los locos o Structifera navis, ilustrada con más de 100 grabados que posiblemente influyeron definitivamente en la composición del cuadro del Bosco, además de en otros artistas. En ella Brandt describe una serie de escenas críticas protagonizadas por personajes necios, es decir, de conducta moralmente reprobable, que surcan las aguas en dirección a la tierra de los tontos. Cada uno de los personajes que viajan en la nave simboliza un pecado o falta humana, al igual que ocurre en el cuadro del Bosco. Pero la imagen de un barco cargado de locos, de pecadores o necios, ya tenía una amplia tradición en la Edad Media. No en vano, uno de los filósofos clave del siglo XX, Michel Foucault, en su obra Historia de la locura en la época clásica, nos habla de la existencia en algunos ríos europeos como el Volga y en los mares, de barcas de locos que transportaban enfermos mentales de un lugar a otro sin rumbo fijo. Estos dementes eran expulsados de las ciudades, ya que se les consideraba peligrosos, y no había un tratamiento racional o humano de los trastornos mentales en aquella época, a lo que tampoco ayudaba la doctrina de la Iglesia, que en esa época los consideraba endiablados o poseídos, y a veces los sometía a torturas y tratamientos extraños, como se puede apreciar en el cuadro La piedra de la locura del Prado, también del Bosco. En suma, la nave de los locos, traída a cualquier época, incluso a la nuestra, ¿no?, se construye como una representación gráfica atemporal y una advertencia a la humanidad que se halla a la deriva, cuando la sociedad ha perdido el norte y sus referentes, cuando son los instintos y no la razón los que guían nuestro barco. Bien, a continuación vamos a pasar a un análisis de la Gioconda, ¿de acuerdo? O Mona Lisa de Da Vinci, pero para ello voy a hacer una breve introducción al Renacimiento, ¿de acuerdo? Que es el periodo artístico en el que se insertan las dos piezas que vamos a analizar a continuación, la Gioconda y los esclavos. Para realizar el análisis de estas piezas debemos primero hacer un breve recorrido por el contexto histórico del marco donde están, ¿no?, donde se insertaron. Ambas piezas podemos ubicarlas dentro del Renacimiento, que se trató de un periodo de florecimiento intelectual y humanista, que dio lugar a una gran producción artística, filosófica, científica en Italia, en el periodo que transcurre entre la Edad Media y la época moderna, es decir, entre los siglos XV y XVI. La Rinascita, término italiano para el Renacimiento, que se inició con el 400, con foco en Florencia, siglo XV, y continuó con el 500, con foco en Roma, significó una renovación del legado cultural de la antigüedad griega y romana. Comenzó en la literatura para posteriormente pasar a las artes y significó un cambio hacia una nueva sociedad, la renacentista, que abandonó la Edad Media. Los humanistas confiaban en el conocimiento para un nuevo conocimiento racional del mundo. El movimiento se va a iniciar en Florencia con la renovación pictórica de Masaccio y luego se extendió a otras ciudades-estado italianas como Roma, Milán, Venecia, bajo la figura de los mecenas, que eran familias acaudaladas, ¿de acuerdo?, que apostaban por los artes y la cultura como pregoneras de su prosperidad. Así contrataban a los artistas para realizar no solo trabajos de pintura, sino esculturas, arquitecturas, ¿no? Algunos ejemplos son los Medici en Florencia, que van a ser grandes mecenas, la familia de banqueros, o son los Sforza en Milán, o los papas en Roma, ¿de acuerdo? Los artistas, el artista del Renacimiento, además solía tener un carácter de genio polifacético, como observamos en el ejemplo de Leonardo da Vinci, pintor de la Gioconda, o de Miguel Ángel, el autor de Los Esclavos, también los Borgia, como dice Gabriela, ¿no? Hay muchísimos mecenas, no puedo mencionarlos a todos, los Borgia, que eran una familia de papas procedentes de España y que, bueno, fueron muy buenos mecenas, pero hubo una corrupción tremenda en ese papado, ¿de acuerdo? Pero hubo un florecimiento de las artes.
Bueno, estos genios del Renacimiento no solo van a cultivar la pintura, sino la escultura, el diseño de ingeniería, la arquitectura y hasta la poesía, ¿no? Como vemos en el caso de Miguel Ángel. Podemos señalar que en pintura en el Renacimiento se incorporó el óleo, antes se pintaba al temple y al fresco, aunque se sigue pintando al fresco, como vemos en la Capilla Sixtina. Esto, el óleo, va a abrir un mundo de posibilidades a la aplicación de veladuras superpuestas de color y permitió una sensación mucho más envolvente y voluminosa. Además, se comienza a representar científicamente el espacio con un sistema de proporción y perspectiva, tomando al hombre como referencia. El propio Leonardo da Vinci hace sus estudios basados en el sistema de proporción del arquitecto romano Vitruvio, el famoso hombre de Vitruvio que representa dentro de un cuadrado y de un círculo. Asimismo, la perspectiva de punto de fuga o científica se aplica a la pintura, permitiendo escalar los objetos según su proximidad con el espectador y con las leyes de la óptica. Los que están más lejos se representan más pequeños y los que están más cerca, más grandes. Por otro lado, la representación humana ya no es estática, son figuras que tienen mucho movimiento, que van a interaccionar entre ellas y al contrario que la pintura medieval, ¿de acuerdo? Que son figuras que no interaccionan, no actúan entre ellas. Se añaden además los esfuerzos perspectivos según la pose, de acuerdo, como vemos en la batalla de Cascina o la batalla de Anghiari de Miguel Ángel y Leonardo. Además se agregan las arquitecturas monumentales a lo que es el tema de la pintura como marco y como fondo. Y el paisaje también se agrega a la pintura, como podemos apreciar en la Gioconda. Todo esto transmite una mayor sensación de naturalidad y realismo. En escultura tenemos figuras como Donatello, Ghiberti, de acuerdo a las puertas del Paraíso, de la Catedral del Batisterio de Florencia, o Miguel Ángel, que siempre se consideró escultor por encima de todo. Rescataron la proporción clásica estos escultores y estudiaron los restos escultóricos greco-romanos. Su obra está marcada por la proporción, la monumentalidad, el naturalismo y la belleza, particularmente en Donatello, ¿no? Que es mucho más finito, mucho más tendente a la armonía que por ejemplo Miguel Ángel, ¿no? Que es más monumental. Bien, ahora vamos con el análisis de la Gioconda en sí. Bien, vamos a primero hablar un poquito de la identidad, de acuerdo, de la Gioconda o Mona Lisa. ¿Quién es este personaje, esta mujer que está representado aquí? Bueno, se ha hablado mucho sobre la identidad de la figura femenina que está aquí en este retrato. Hay mitos, leyendas y especulaciones que corren en torno a este retrato, del que existe además numerosas copias de discípulos y también de contemporáneos de Leonardo da Vinci, autor de la Gioconda que vemos aquí en el Louvre. Aunque tenemos suficiente información sobre las circunstancias que rodearon a la factura, de acuerdo a la ejecución del cuadro, gracias al biógrafo Giorgio Vasari y a otros biógrafos que vivió en esa época, ¿de acuerdo? Aunque Vasari ya es más manierista, es del finales del Renacimiento. Todos hemos oído hablar del genio polifacético de Leonardo da Vinci, dibujante, pintor, anatomista, botánico, diseñador de ingenierías mecánicas, escultor, escritor. Muchos han oído hablar de que por su gran interés en las muchas cosas de la vida, Leonardo dejaba muchas de sus obras sin terminar, lo que le pasó a la adoración de los magos, o experimentaba con nuevos materiales y esto hacía que algunas de ellas, como la Última Cena, literalmente se vinieran abajo, ¿no? O la batalla de Anghiari, con un pésimo estado de conservación y que incluso fueron eliminadas, destruidas, por ejemplo, la batalla de Anghiari en el siglo XVI, o sea, poco después de su ejecución. La Mona Lisa, por suerte, llegó a ser terminada, aunque fue corregida desde su dibujo subyacente y nunca fue entregada a quien originalmente realizó el encargo, Francisco Giocondo, que era un adinerado comerciante de sedas de Florencia y que tenía contactos con el círculo de amigos de Leonardo. Francesco de Giocondo encargó retratar a su esposa, Lisa Gherardini, nacida en 1479. Y que había dado a luz a un hijo de la pareja unos meses antes. Esto en la Florencia de los siglos XV y XVI justificaba el encargo de un retrato. Entonces, la que tenemos aquí es la esposa, ¿de acuerdo? Es Mona Lisa, es la esposa de Francesco del Giocondo. Bien, siguiendo con esto, ¿cómo representó Leonardo a Mona Lisa? Bueno, el retrato tiene unas proporciones de 76 por 53, que son proporciones habituales para los retratos del Renacimiento, y para este retrato
Leonardo se va a inspirar, de acuerdo, en la pintura de retratos florentinos del siglo XV. Para este entonces el pintor ya había realizado otros retratos, como el de Ginebra Benci o la Dama del Armiño. La Gioconda se trata de un retrato de medio cuerpo vuelto aproximadamente en sus 2/3 partes hacia el espectador, con un pretil, de acuerdo, detrás adornado con columnas que da paso a un paisaje de fondo. Leonardo sobrepasó aquí los modelos tradicionales y en Mona Lisa la representa más cerca, en primer plano, y deja una impresión más intensa. A su vez, el paisaje de fondo le da profundidad espacial y una densidad atmosférica más acentuada debido a la técnica leonardesca del esfumato, que supone, de acuerdo, varias capas finas, se consigue con varias capas finas de pintura o veladuras al óleo, semitransparentes. Bueno, además es importante señalar la gradación o claroscuro, de acuerdo, en el rostro y en las manos de esa fuente de luz que ilumina la cara, y además la manera, las vestimentas de la Gioconda, ¿no? Esa finísima velo de la frente, de acuerdo, que era habitualmente llevado por las damas ya casadas florentinas, síntome de castidad, los bordados de cote, de acuerdo, esas manos cruzadas en actitud de reposo. Pero lo que más nos intriga de este personaje es su sonrisa. Bueno, la sonrisa de Mona Lisa es habitual en los cuadros de Leonardo y en el repertorio de otros pintores de la época. Era un lugar común del Renacimiento que era relativo al encanto femenino, según el cual los rasgos del rostro que sonríe con alegría y decoro reflejaban la belleza y con eso la virtud de la mujer retratada. La sonrisa de Gioconda se parece, por ejemplo, a la de Santa Ana o la de la Virgen, de acuerdo, del cuadro de Leonardo, incluso a la de San Juan Bautista. Bien, además, ¿qué tenemos que decir de este cuadro? Bueno, pues todo el periplo que ha sufrido, ¿de acuerdo? Se convirtió en una fuente de inspiración para artistas de su época y discípulos de Leonardo. Incluso hay una copia realizada a la vez, que pasamos por favor la diapositiva, realizada a la vez que la Gioconda del Louvre. Está la Gioconda del Prado, ¿de acuerdo? Posiblemente por un discípulo de Leonardo, Paul Merchi o Paul Salai. Y son muy parecidas, ¿vale? Lo único es que cambian un poco los tonos, ¿de acuerdo? Pero se utiliza el pretil, el paisaje, incluso es casi, o sea, es el mismo paisaje, es una copia. Esta figura, la Gioconda del Prado, no tenía paisaje, estaba oculto detrás de una capa de pintura negra, pero se descubrió, de acuerdo, hace poco en una restauración y se pudo datar la tabla. Bien, sobre la Gioconda, decir que, bueno, nunca fue entregado a Francesco del Giocondo, Leonardo, cuando viajó a Francia para servir al rey Francisco I, se la lleva con él. Y cuando muere, de acuerdo, Francisco I pasa a manos de Francisco I y de ahí, bueno, tuvo todo un periplo, Castillo de Fontainebleau, Versalles. En la Segunda Guerra Mundial se la saca del Louvre para su conservación. En 1911 sufre un robo, de acuerdo, está 2 años y medio fuera del Louvre por la persona que la roba, luego se devuelve y desde 2005 está ubicada en la Sala Rosa del museo. Bueno, hay hay gente que dice que debe ser restaurada debido al amarillamiento de las capas de pintura de París, pero ahí los restauradores del Louvre no lo tienen tan claro porque creen que esto dañaría el aura de la obra. Bien, con esto vamos a pasar a la segunda obra, de acuerdo, a los esclavos de Miguel Ángel. Decir de Miguel Ángel, de acuerdo, brevemente, porque todavía no me puedo alargar mucho, que Miguel Ángel el arte es síntesis, ¿de acuerdo? Miguel Ángel también, artista del Renacimiento, 1475-1564. Para Miguel Ángel el arte lo abarcaba todo. El artista, ¿de acuerdo?, buscaba siempre los valores plásticos, los sentimientos y esa lucha interna que siempre tenía por la salvación, ¿de acuerdo? El crítico de arte, Julio Carlos Argand, dijo que en Miguel Ángel su arte expresaba, de acuerdo, el furor del alma. En Miguel Ángel, pasión y creación van a proceder de una misma fuente. Él mismo diría: mi solo elemento es el que me quema e inflama, pues conviene que yo viva de lo que otros mueren. Bueno, además de todo, el artista estudió en Florencia, en el Jardín de los Medici, luego va a pasar a Roma, ¿de acuerdo? Va a ser uno de sus mecenas, va a estar muchos años trabajando para Julio II y luego sus sucesores, ¿de acuerdo? León X.
pero será aquí con Julio II donde Miguel Ángel eche los restos literalmente, porque hizo grandes obras magnas en este momento, ¿de acuerdo? Como por ejemplo son la Capilla Sixtina, ¿de acuerdo?, por encargo de Julio II, o el mausoleo de Julio II. Estos esclavos pertenecen al proyecto original del mausoleo de Julio II, que están contemplados, ¿de acuerdo?, entre 1513 y 1516 en estos dos proyectos, pero que luego se eliminan del proyecto original del mausoleo, que incluía casi 40 estatuas, ¿de acuerdo? Y además con Julio II siempre tuvo una relación Miguel Ángel tirante, ¿de acuerdo? Era como, en algunos momentos lo llega a considerar hasta su captor, ¿de acuerdo? Porque Miguel Ángel también tenía un carácter muy temperamental, ¿de acuerdo? Bien, este proyecto de mausoleo incluía estas dos estatuas, incluía 6 esclavos, de las que en el Louvre se conservan 2. Es notable la influencia en estas estatuas de los grupos escultóricos de la época helenística, como el torso de Belvedere o el Laoconte y sus hijos, ¿de acuerdo? Estos esclavos que tratan de liberarse, como el Laoconte y sus hijos, de sus ataduras. Para los esclavos, en realidad simbolizan las provincias sometidas a Julio II, por Julio II a la fe católica. Son símbolos de la lucha ardua y abnegada, según Tournay, ¿de acuerdo?, ardua y abnegada del alma humana contra las ataduras corporales. No en vano, las ideas neoplatónicas de Ficino y Pico de la Mirandola, seguidas por Miguel Ángel, se buscaba lo más ideal, la perfección del espíritu, ¿de acuerdo?, contrapuestas a lo vano y lo carnal, que retenía el alma sujeta a las bajas pasiones. Efectivamente, cuando observamos los esclavos, vemos sobre su cuerpo casi sugeridas las ataduras que los mantienen prisioneros. El esclavo rebelde trata de zafarse de ellas en una torsión de su hombro, casi hasta el disloque, mientras mira al cielo y se retuerce al espectador desesperado. Quizá espera ser liberado por una fuerza superior. Mientras, de acuerdo, el esclavo dormido no lucha, muy al contrario, en un sueño placentero y sensual y un marcado contrapuesto corporal que juega con la posición del brazo por encima de la cabeza, de acuerdo, mientras con el otro apenas roza sus ataduras. Parece como si no percibiera sus ataduras o el mismo sueño lo librase de la pesada carga de la esclavitud de su cuerpo. Y es que las propias pasiones y el furor que marcaron la vida de Miguel Ángel están expresadas en los esclavos. En sus propias palabras de Miguel Ángel: ama, abrázate, pues todo lo mortal no tendrá otras alas para llegar al cielo. Bien, a continuación de esto vamos a pasar a las dos últimas piezas, de acuerdo, del romanticismo. Vamos a realizar un breve contexto histórico. Las dos piezas que veremos a continuación se van a enmarcar dentro del romanticismo, que es un periodo histórico a caballo entre finales del 18 y principios del 19. Al contrario del neoclasicismo, que es ordenado, clásico y racional, el romanticismo, ¿de acuerdo?, es un arte de lucha y pasión nacido tras los humos de la Revolución Francesa y el cambio de mentalidad que esto produjo. Se va a oponer fielmente al absolutismo y a la restauración monárquica en el plano político, enamorando la bandera de los sentimientos y las emociones, junto a una fuerte pasión por temas de actualidad, revoluciones, sucesos actuales y una búsqueda en el pasado medieval. En general, el artista romántico es un artista dominado ya por el color, ¿de acuerdo? Es un artista donde domina más el color y la pincelada suelta de contornos imprecisos que el dibujo del periodo anterior, digamos en David o en Ingres. Bien, vamos ahora ya, ¿de acuerdo?, con la balsa de la Medusa, o cómo empezó el romanticismo. En historia del arte suele decirse que no hay un corte claro entre periodos, ¿de acuerdo? Uno no se acuesta renacentista y se levanta barroco, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa, ¿de acuerdo?, aunque hay hechos que realmente marcan, ¿de acuerdo?, un antes y un después en la debacle histórica de los pueblos. Igual sucede con las obras de arte. Podemos decir que la balsa de la Medusa es una de estas obras, ¿de acuerdo?, que cambiaron todo, un chasquido de dedos en la mente clasicista de sus contemporáneos. Imaginemos los hechos del naufragio, ¿de acuerdo? La escena fue tan real o más como la pinta Théodore Géricault, autor del cuadro. El suceso histórico ocurrió en 1816, cuando la fragata La Medusa parte del puerto de Aix con destino a Senegal, ¿de acuerdo? Era una expedición colonial para recuperar Senegal. En aquel entonces el colonialismo era algo que estaba bien visto, ¿no? Llevaba 400 tripulantes, entre oficiales, militares y científicos, pero su capitán, Hugh de Chamaris, era un viejo marino que llevaba 20 años sin navegar y había conseguido hacerse
al frente del barco porque era acólito, de acuerdo, del monarca Luis XVIII, recién restaurado en el trono en 1815. Así que este incompetente capitán decidió no seguir al resto de la expedición, eran más barcos, de acuerdo, se apartó, se perdió de los mapas y acabó encallando frente a las costas de Mauritania. Una vez el barco naufragó y empezó a hundirse, él cogió la barca de salvamento junto con los oficiales y los principales de la tripulación, pero muchas personas, 150, quedaron a la deriva en una balsa que construyeron improvisadamente. Primero los trataban de remolcar, pero finalmente Chamonix soltó amarras y los dejó a su suerte porque pesaban demasiado. Bien, ¿cómo lo pinta Géricault? Géricault, de acuerdo, que fue este artista francés, representante del romanticismo, de acuerdo, y que reprodujo muchas piezas del Louvre y tuvo la suerte de poder ver la pintura y la escultura de Miguel Ángel, pinta esta escena en un cuadro gigante de 5 por 7, de acuerdo, y lo que hace es que elige un momento crítico, un momento clave de la escena, cuando la balsa, de acuerdo, va a ser rescatada por el bergatín, de acuerdo, por uno de los bergatines de la exposición, tras 13 días de naufragio, de acuerdo. La composición es piramidal, adentrándose en el espacio pictórico. Ese segundo plano, formado por el mar y el horizonte, mientras los personajes en primer plano forman junto a la improvisada vela una pirámide humana de cuerpos vivos y muertos sobre la balsa de madera, con unos contornos no definidos, ¿de acuerdo? Porque los cuerpos están ocultando parte de la estructura. Esto consigue una perspectiva sin punto de fuga y un espacio tremendamente teatral por la curva que forman los personajes en la balsa, de acuerdo, arremolinados. Y esa balsa azotada por el oleaje. La pincelada es suelta y de contornos imprecisos. El dibujo apenas es notable, si es más característico o más notable en algunos personajes. La paleta o variedad de colores es reducida, del beige al negro con tonos de ocre, verdes y pardos oscuros para los tonos de piel. En algunos cadáveres queda una total impresión de realismo, y es que Géricault se obsesionó con ese realismo que podían dar los cadáveres. Se encerró en su estudio, visitó morgues, de acuerdo, y hasta visitó moribundos para ver qué color y qué textura tenía la carne en esas circunstancias, y hasta llenó su estudio de trozos anatómicos de cuerpos muertos, ¿no? Nos relata uno de sus biógrafos, hizo construir hasta una réplica de la balsa. ¿Por qué eligió ese momento de la escena? Bueno, Géricault podía haber elegido cualquier otro momento, ¿no? Pero en realidad optó por pintarnos el final, donde aunque minúsculo, casi inapreciable, vemos un punto en el horizonte, el barco que los rescatará, después de la locura de esos 13 días donde se vivieron escenas de canibalismo, ¿no? Se comieron unos a otros y la gente se volvió loca y hubo que tirar a muchos tripulantes por la barca, o sea, por la balsa, porque murieron o porque directamente se amotinaron y se volvieron locos, ¿no? Aquí Géricault nos pinta a los personajes en sus últimas energías, agitando un paño rojo, el marinero negro lucha, de acuerdo, símbolo de la lucha contra la esclavitud, y el otro agitando debajo un paño blanco, alzando su vista y sus manos hacia el horizonte en busca de ayuda, agarrados intangiblemente a ese punto diminuto que aparece aquí, de acuerdo, en el horizonte. El mensaje del cuadro nos hace reflexionar sobre la condición humana, los límites y fronteras de la misma, cuando ya parece cerca el fin e inútil la lucha. Sin embargo, la escena deja un hilo casi invisible abierto a la esperanza, a pensar que se puede volver hasta de una temporada en el infierno, como en el poema de Arthur Rimbaud. Sin embargo, hoy creo haber concluido el relato de mi infierno, el antiguo, aquel cuyas puertas abrió el Hijo del Hombre. Esto es un extracto de Mañana de una temporada de invierno de 1873, ¿de acuerdo? Escrito poco después por Rimbaud. Bien, vamos por último, ya muy brevemente, ¿de acuerdo?, al análisis de La libertad guiando al pueblo, otra de las obras clave del romanticismo, ¿de acuerdo?, francés. Vamos a hacer una breve introducción espacio-temporal. Miren, observamos la masa humana, ¿de acuerdo?, de La libertad guiando al pueblo, y lo primero que nos preguntamos es de qué se trata todo esto, ¿no? Gente luchando, aquí una mujer que se encontró semidesnuda con una bandera, un joven con pistolas. Bien, en concreto, el pintor Eugène Delacroix, que vivió entre 1798 y 1863, lo que representa es una oleada revolucionaria que se inició en París el 28
de febrero de 1830 y que se contagió a otros países europeos. Ya había habido otra en 1820, ¿de acuerdo? Y habrá otra en 1848, considerada la primavera de los pueblos. Esto era común porque después de la restauración, de que, bueno, Napoleón extendiera las ideas de libertad, derechos civiles por Europa con sus conquistas y se produjera la restauración monárquica en 1815 con el Congreso de Viena, muchos de esos pueblos no querían ser ya considerados súbditos, ¿de acuerdo?, sino ciudadanos, y no quería que se le quitaran estos derechos civiles ni que se volviera al antiguo régimen, al absolutismo. Bien, entonces lo que Delacroix nos está pintando aquí es una de esas oleadas revolucionarias que querían cambiar las cosas, ¿de acuerdo?, la de 1830. ¿Qué nos representa la libertad guiando al pueblo? Como hemos dicho, Delacroix imagina una escena del pueblo en lucha en la revolución del 28 de julio de 1830. El pueblo de París se tiró a las barricadas, ¿de acuerdo? Y particularmente los burgueses se habían levantado contra el gobierno de Carlos X, que había sucedido al 18 y que ahora había suprimido el Parlamento e iba a restringir las libertades. Bien, pero realmente, ¿qué tipo de pueblo nos representa Delacroix? Un pueblo multiforme, ¿de acuerdo? No solo formado por la burguesía, sino por todos los sectores sociales. Todos ellos guiados por la libertad, que es esta alegoría que se encuentra, de acuerdo, aquí, en la punta de la pirámide humana, porque aquí en este cuadro la composición también es piramidal, marcada por la bandera, de acuerdo, agitada por la libertad, luego una clara línea con ese hombre que suplica clemencia a la libertad que está a sus pies y el hombre en el suelo, ¿de acuerdo?, con nudo de cintura para abajo. Bien, el cuadro tiene unas dimensiones de 260 por 325 y está a medio camino entre la pintura histórica y narrativa. Como hemos dicho, es importante remarcar que este personaje, esta alegoría de la libertad, no representa a nadie en concreto, sino a la libertad, ¿de acuerdo?, que porta la bandera de Francia y el gorro frigio y una bayoneta, ¿de acuerdo?, símbolo de la Revolución Francesa. Para reforzar su carácter de alegoría, como ocurría en muchas ocasiones en la cultura clásica en Grecia y Roma, el torso aparece desnudo y la figura aparece de perfil, como en algunas monedas, ¿de acuerdo?, de los emblemas de los Césares. Al costado vemos un joven, ¿de acuerdo?, que agita, un joven adolescente con pistolas, que lleva, ¿de acuerdo?, la gorra de los estudiantes. Esto simboliza a la fuerza, ¿de acuerdo?, de rebeldía y la importancia de estos estudiantes en las revoluciones, en las oleadas revolucionarias. Al otro costado vemos un burgués con un sombrero de copa y una escopeta de caza. ¿Qué representa esto? Bueno, esto representa los intereses de clase, de acuerdo, de la burguesía, pero lo más curioso es que el propio Delacroix se autorretrata aquí, de acuerdo, como parte de la burguesía. O sea, toma parte en esta lucha, aunque sea parte pictórica. A un costado de este hombre, a la izquierda, vemos otro representante, de acuerdo, del pueblo, que sería este hombre con una espada y una boina que representa a la clase obrera. Mientras que el campesino que está a los pies de la libertad con el pañuelo rojo representa, pues eso, a la clase campesina. Pero por encima de todo vemos la libertad, ¿de acuerdo?, superando esa barricada entre los humos, pisando fuerte sobre las rocas y las tablas, y esa columna, ¿de acuerdo?, esa pila de muertos dejada atrás, tanto de los que están del lado de los revolucionarios, en la parte izquierda, como los que están en contra, esos realistas caídos en batalla. Y al fondo, ¿qué vemos? Vemos al fondo las dos torres de Notre Dame de París y una calle parisina. Aquí, de acuerdo, la pincelada, la luz, no es natural, es una luz que ilumina, ¿de acuerdo?, los personajes de manera selectiva. Ilumina la libertad, ilumina parte del muchacho, ilumina al burgués, ilumina a ese personaje caído que hace una clara referencia a la barca de la Medusa. ¿Por qué? Porque Delacroix se inspiró para la composición, ¿de acuerdo?, como él mismo reconoció, en la barca de la Medusa, y incluso esta referencia del personaje con las piernas arriba hace una clara referencia a la barca de la Medusa. Para terminar, bueno, ¿qué dijo Delacroix de esta libertad guiando al pueblo? Él dijo, me he embarcado aquí en un tema moderno, una barricada, y si no he luchado por mi patria, al menos pintaré por él.
No en vano, el ideal de todo artista romántico no puede desligarse del concepto de nacionalismo y de los temas de actualidad, especialmente relacionados con revoluciones y otras causas de actualidad que eran apasionantes para los románticos. A un costado, el hombre de la izquierda, ¿de acuerdo? Tenemos a todos estos personajes, ¿de acuerdo? También característicos de esa época, de ese periodo histórico y del romanticismo. El cuadro fue como su tema y el autor políticamente polémico. Se expuso en el Salón de 1831 y fue comprado por el Estado francés, pero tras varias críticas se le devolvió a su autor. Y en 1848, después de la última oleada revolucionaria y con un gobierno en apariencia más revolucionario y liberal, fue reclamado por los museos nacionales y en el Segundo Imperio pasó a formar parte de las colecciones del Louvre, ¿de acuerdo? Hasta aquí este cuadro que se ha convertido en un símbolo, ¿de acuerdo?, de la lucha por la libertad atemporal de cualquier época. Muchas gracias y bueno, espero que os haya gustado el análisis, aunque me ha alargado un poquito, pero es que eran bastantes obras. Discúlpeme si me he alargado. Muchísimas gracias, Santa, por tu participación. Muchísimas gracias sobre todo por la pasión que le has puesto a las descripciones y a la precisión del contexto y por la entrega y el cariño que estás brindando a través de tus conocimientos a todos los chicos. Infinitas gracias por ello. Bien, ahora vamos a pasar a la última pieza, ¿de acuerdo? La pieza está dentro del contexto neoclásico. Vamos a ver la participación en este caso de Miss Raquel Niego, quien va a estar a cargo de Eros y Psique. Adelante, Raquel. Esta obra que yo la voy a introducir brevemente, ¿sí?, para que luego haga el desarrollo, bueno, la segunda parte del desarrollo, el doctor psicoanalista Max Hernández. Se llama Eros y Psique, ¿sí? Su título original es Amore e Psique y fue hecha por el escultor Antonio Canova en 1793, para el mismo año de la inauguración del museo como tal. Mide 155 centímetros por 168, ¿de acuerdo? Y como mencionaba mi Silvana, pertenece al periodo neoclásico. ¿Qué es el periodo neoclásico? Bueno, algo también de eso hemos estado viendo en las anteriores exposiciones, ¿verdad? El periodo neoclásico se encuentra entre la Edad Media, bueno, no exactamente entre la Edad Media, en realidad se encuentra entre el periodo barroco y el periodo romántico, dicho a gran escala. ¿Por qué? Porque obedece a un retraimiento de todo lo que tuvo que ver por 1000 años y tiempos también posteriores con la entrega a la fe, ¿sí? Entonces entramos en un periodo en el que va a intentar promulgarse la idea de que la razón lo puede todo, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con las culturas? Lo veremos. Nada más intenten en este momento conectar con la escultura a través de esta base. La razón lo puede todo y puede, por lo tanto, promulgar una ética universal, ¿sí? También vamos a entender neoclásico como aquel movimiento que recupera las técnicas, fuentes y conocimientos de las antiguas Grecia y Roma para reemplazar la arquitectura y las técnicas y la visión y la sensibilidad, por supuesto, de los periodos posteriores. Entonces se va a buscar a como dé lugar la armonía de las formas, el blanco, el color mármol, la perfección arquitectónica, ¿no? y la perfección, por supuesto, escultórica, entendiendo por perfección simetría, ¿sí? Simetría de los cuerpos, en este caso simetría parecido a la realidad tanto como se pueda, ¿no? Pero siempre de una forma como muy separada del hombre, separada de la mirada subjetiva y más bien totalmente volcada hacia una belleza externa, una belleza que no deje en duda a nadie. Por su parte,
el contenido de la obra como tal es una fotografía, por llamarlo de algún modo, dentro de un mito, el mito de Eros y Psique, y particularmente el momento del beso. Estos son dos amantes que fueron separados por las intrigas de las hermanas de la una y de la madre del otro, pero que finalmente logran reencontrarse y demostrar sobre todo del lado de Psique para Eros, un sincero amor. Luego de lo cual, Eros, luego sería conocido como Cupido, y Psique, ¿no? Luego de ello, Eros la reencuentra y la despierta del profundo sueño en el que se encontraba, luego de haber bajado a los infiernos por él, a través de un beso, que aquí no se llegan a dar, y eso tampoco es en vano. ¿Sí? A su vez hay que mencionar que este mito fue encontrado en el Asno de Oro en el siglo II a.C. como una digresión de la historia principal que pertenece a un texto romano. ¿De qué trata exactamente el mito? Bueno, voy a contarles un poco eso ahora. Según Apuleyo, en su Metamorfosis en el Oro, Psique era, como les decía hace un momento, la menor de 3 hermanas y la más hermosa de todas de lejos. De hecho, las otras hermanas eran feas. Era hija de un rey llamado Anatolia, ¿no? Que actualmente forma parte, que era el rey, de una parte que actualmente forma parte de Asia. Afrodita era muy celosa. A todo esto, Afrodita, la diosa de la belleza, de la fertilidad, era tan celosa, ¿no?, que al ver la belleza de esta mujer, manda a su hijo Eros a que le lance una flecha que hiciera que Psique se enamorara del hombre más feo y ruin que existiera. Eros, sin embargo, al verla se enamoró de ella y lanzó la flecha al mar. Cuando Psique se durmió, se la llevó volando hasta su palacio. El relato continúa narrando cómo Psique, para conocer quién es su marido, pese a enamorarse rápidamente de él porque él fue puro amor con ella, por la noche enciende una lámpara y una gota de aceite hirviendo que cae sobre la cara de Eros, y siendo él que le había hecho jurar que pasara lo que pasara entre ellos, no iba a intentar verle el rostro, la abandona. Luego, para recuperar su amor, Psique debe realizar 4 tareas impuestas por Afrodita, quien estaba más enojada que nunca porque primero su hijo la había traicionado haciendo lo contrario a lo que se le había pedido, y segundo, todas las personas que entonces le habían rendido culto a belleza ahora le estaban rindiendo culto a Psique. Esta cuarta de las tareas que manda hacer Eros a Afrodita es descender a los infiernos, ir con Perséfone y pedirle un polvo en el que estuviera contenido un poco de su belleza, ¿sí? Porque así iba a volver a ser Afrodita la más hermosa del reino. Sí que pensó que el camino más rápido al inframundo sería la muerte, pero una voz la detuvo, que en realidad era la voz de Eros, que igual le había seguido los pasos todo el tiempo, y le enseñó un camino secreto que le permitiría ir y regresar con vida del inframundo, además de superar todos los peligros. Sí que abrió la caja donde llevaba la belleza y tomó un poco también para ella, de modo tal que Afrodita nunca pudo con ella. De esta caja brotó un sueño estigio que la narcotizó y la sumió en una amnesia. Y este es el momento en el que Eros la perdona decididamente, y después de haberla seguido en secreto durante este recorrido, durante todos estos retos arriesgadísimos que había llevado a cabo Psique por recuperarlo, voló hasta ella y le limpió el sueño de sus ojos. Luego, ambos le rogaron a sus padres, a los padres de Eros, Zeus y Afrodita, respectivamente, para poderse casar, a lo cual ellos accedieron, lo cual implica que incluso este amor tan elevado que se tenían el uno por el otro sirvió para ablandar el corazón de Afrodita. Zeus hizo inmortal a Psique y tuvieron una hija que llamaron Edane. En fin, en todo caso, lo que contamos acá es con estos dos amantes, pero ¿quién es cada uno de ellos? Bueno,
del caos, tierra, caos, el caos fundacional, que representa el amor, pero no el amor trascendido, no el amor del manifestado y coartado por el tiempo, sino el enamoramiento, exactamente, la etapa del enamoramiento entre dos amantes, ¿sí? Su mutuo primer conocimiento. También Eros representa la atracción sexual, pero es atracción, ¿de acuerdo? No es consumación. Y por último representa la realidad. Por su parte, ¿qué es psique? Psique es el soplo de vida. Psique viene del griego psique, ¿ok? Soplo de vida, alma. Es como ese suspiro que pensaban los griegos, expiraba los hombres y las mujeres al morir. Sí, ese es, por ahí sale el alma, por la boca, a través de ese último suspiro. Entonces, ese es. Sí, digamos, en los términos más concretos, pues lo que tenemos es que básicamente el amor se está acercando al alma y por lo tanto la eleva en ese acercamiento. Es una imagen tremendamente sublime. ¿Me escuchan bien? Acabo de leer que no me están escuchando tanto. Ya, chicos. Ok. Bueno, entonces continúo. Ya. Bien, por su parte, probablemente ustedes ya sepan esto, los dioses tenían una psicología humana, tenían pasiones humanas y servían de reflejo de los seres humanos, ¿sí? Con respecto de, pues, los mismos avatares de la vida. De modo tal que como era arriba era abajo y como era abajo era arriba. En este proceso vemos cómo Afrodita, de acuerdo al mito, se siente envejecer y siente que es desplazada por Psique. A su vez ella era muy cercana a su hijo, hay que decirlo. Y cuando éste pone sus ojos, en lugar de ponerlos más en Afrodita, los pone en Psique, lo mismo que por su parte está haciendo el pueblo, ella se siente terriblemente traicionada. Por lo cual ella tiene que pasar por un proceso de principio a fin para entender que el amor erótico no puede ser para ella. Es decir, que esta complicidad no se le puede poner... A ver, esto es un lenguaje simbólico, ¿de acuerdo? No vamos a entender que sí que pues que Eros estaba enamorado de su madre como tal. Pero simbólicamente hablando, esta complicidad que había hasta entonces entre ellos se rompe. Porque la lealtad de Eros pasa a otra persona, pasa a otro sujeto, por decirlo así. Entonces, Afrodita pasa por su propio proceso, a través de las pruebas sublimes y arriesgadísimas de amor que da la que luego sería pues su nuera. Sin embargo, el beso entre los amantes no se da en la escultura. Y no se da porque nos enfrentamos a una propuesta de amor que, como les digo, es sublime, es enamoramiento, no es sexualidad concreta, la cual sí representa Perséfone. ¿Quién es Perséfone? Perséfone es esta dama de los infiernos, por decirlo de algún modo, que como les contaba hace un momento, enfrentó cara a cara Psique cuando va por la famosa belleza, porque Perséfone era bellísima, lo que reinaba en los infiernos, así que no era competencia para Afrodita, pero es un personaje que cabe resaltar porque representa todo lo opuesto a Psique. Es decir, la historia de Perséfone, en resumidas cuentas, es que había sido una dama virgen, jovencita, inocente, tal como lo había sido alguna vez Psique, hasta que es raptada por Hades y luego abusada, ¿no? Por lo cual ella misma atraviesa una tremenda transformación hasta llegar al punto de no sentirse más parte del mundo de los vivos, sino reconocer que su lugar está al lado de Hades. Es una transformación por la cual no ha pasado hasta este momento Psique, ni lo pasará, y eso es lo que nos muestra la escultura. Por eso a su vez podemos decir que la escultura pertenece al periodo neoclásico,
porque es un ideal de belleza, bondad y verdad, básicamente lo que era la tríada de los ideales que había propulsado la Revolución Francesa, era la tríada neoclásica. Era esta búsqueda de la verdad que al mismo tiempo altruista, era universal, y era bella y era pura, tenía una esencia tremendamente purista, siempre y cuando no se estrellara contra la realidad, que es lo que encontraríamos pues si el beso de los amantes como tal se diera. Y que representa esto que por eso es necesario revisar. Por su parte, para Jung, de acuerdo que levanta en este caso un médico suizo, psiquiatra, psicólogo, este nos habla de, bueno, dentro de la teoría de los arquetipos, que en realidad en resumidas cuentas tiene que ver con personajes internos que representan personalidades específicas, muy específicas, tenemos el alma, que es el aspecto femenino que está presente en el inconsciente colectivo de las personas, es decir, de esos usos y costumbres que se construyeron a través del tiempo y que todos llevamos como una impronta. Este principio al mismo tiempo está regido por Eros, que sabemos es la deidad que encarna el amor erótico y el impulso creativo, ¿no? Lo vemos. Y eso lo hace femenino y masculino a la vez. Mientras que el animus, el espíritu, que es el masculino, que está presente en el inconsciente colectivo de las mujeres, está regido por el principio de la palabra reflexionada. Entonces, si lo juntamos a los dos, tenemos a la persona, ¿no? Ese conjunto de experiencias entre hombres y mujeres que son compartidas y que nos acompañan a lo largo de todo nuestro proceso evolutivo. Por eso esta obra trata de ser total, trata de juntar lo masculino con lo femenino, lo álmico con lo racional, y al mismo tiempo de poner esta totalidad como algo absolutamente sublime, algo inalcanzable, algo que está en proceso permanente, una búsqueda de la verdad y de la bondad y de la belleza permanente y cíclica. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que tengo para decir por el momento, chicos. Hay que ir a la brevedad. Y entonces los dejo con Max Hernández, doctor en Psicología y Psicoanálisis de la Universidad de San Marcos, profesor emérito, para que les termine de explicar la obra. Muchas por su tiempo. Muchísimas gracias, Raquel, por este breve relato de acuerdo del mito que acompaña y contextualiza a Eros y Psique. Y ahora, para ustedes, tenemos un regalo. Nos va a acompañar el psicoanalista Max Hernández, de acuerdo, secretario también del Acuerdo Nacional, ahora en el presente, a quien agradecemos muchísimo su participación. Él va a terminar con las reflexiones en torno a Eros y Psique. Lo escuchamos. Adelante, Max. Agradecerte, Silvana, y decir que el recorrido que he hecho, que he seguido prácticamente en su totalidad, salvo alguna llamada telefónica que me interrumpía, me ha parecido extraordinario, he aprendido muchísimo, y quería señalar que Apuleyo, el hombre que escribió sobre este mito, un gran escritor y pensador en Roma, había nacido en el norte de África, era un bereber. Lo menciono para subrayar cómo la cacería atroz contra los inmigrantes europeos no ayudaba para nada, y que en aquella época ya los migrantes del norte de África y de África contribuían a la cultura europea. Quiero señalar algo, además, que me parece sumamente importante.
Silvana me preguntó en algún momento cómo un autor neoclásico había escuchado los susurros sensuales de Eros y Psique, y me puse a leer un poquito, y ocurre que los neoclasicistas radicales criticaron esta escultura en particular de Canova porque el tratamiento de la superficie del mármol era profundamente sensual, lo cual contravenía el ideal de racionalidad neoclásica del cual Santa nos ha hablado con tanta elocuencia. Pero, ¿qué puede decir un psicoanalista, esta vez freudiano y no junguiano, sobre esta escultura? Como ha señalado hace unos minutos, pero hay algo más. Este beso es un entrelazamiento de abrazos. Un entrelazamiento de abrazos que implica esa unidad donde la doble mirada, la de Eros a Psique y la de Psique a Eros, crea un espacio amoroso. El espacio amoroso entre este Eros y esta Psique, y esta Psique que se ha enamorado de Eros, solo lo podía tener cerca de él en la plena oscuridad, era sin ver. Primer punto, el deslizamiento del mito en el cual la oscuridad juega un papel fundamental a la claridad luminosa de este mármol. Y entonces, ¿qué puede significar este matrimonio de Eros y Psique? Matrimonio del cual nació una hija, Edoné o volupté, es decir, el placer y la voluptuosidad. ¿Cómo entendemos nosotros la llegada de Eros a Psique? Psique es el soplo vital. Psique es la vida. En la psicología moderna, psique es la abreviatura del psiquismo, es decir, de aquel espacio que tenemos los seres humanos que surge de la realidad sensorial, pero que crea un propio conjunto de relaciones que nos hacen tener un mundo interno. Y este mundo interno, a veces cerrado en sí mismo de la psique, necesita el soplo del amor, ya no el soplo de la vida que lo tiene, para abrirse al otro. Creo que este es el asunto fundamental. Hay a veces en la propia vida un cierto egoísmo. Yo quiero las cosas para mí y solo para mí, y me puedo encerrar en un narcisismo atroz, es decir, en una situación en la cual yo soy lo único que existe para mí mismo y mi única relación conmigo es la misma relación que tuvo Narciso al mirarse en las aguas de la fuente. Esto es un mito interesantísimo que puede tener 1000 lecturas. Yo decía que estoy planteando un poco una lectura desde una perspectiva freudiana, pero ya la señora Niego ha planteado cómo se puede interpretar desde una perspectiva más bien junguiana, pero se puede interpretar desde muy diversas perspectivas. Yo creo que es que si el amor no se encarna en la vida, el amor no tiene sustento. Y si la vida no se abre al amor,
no tiene apertura al mundo y a los demás. Es muy interesante que el beso no se dé, pero 100 años más tarde, Auguste Rodin, el gran escultor francés, hizo una obra que se llamó El beso, la cual recomiendo a los chicos que están escuchando que la vean, porque ya es un beso consumado. Pero este beso consumado, es curioso, pertenece a dos amantes condenados al infierno. La gente no reconoce esto, sino reconoce simplemente el beso. Quiere decir también que el amor y la sexualidad han sido muchas veces perseguidos, reprimidos, ajochados, maltratados, y creo que lo que estaban diciendo estas dos esculturas, esta de Canova y la de Rodin, es que el amor no es para nada un horror, por el contrario. Pero también el mito nos ilustra otra cosa. En el mito también aparece la envidia de las hermanas, los celos de Afrodita, aparece también la muerte, aparece también la necesidad de descender a los infiernos a buscar la belleza que Psique había perdido. Creo que como toda gran creación humana, este mito tiene una apertura a múltiples interpretaciones. Yo creo que cada uno de ustedes debe buscar la interpretación que mejor se ajuste a lo que ustedes plantean. Como estuve viendo todo el programa de Clinton Rodham, yo no puedo hacer acá un análisis correcto desde la perspectiva iconográfica o iconológica. Solamente quiero decir que si nos centramos en esos brazos que tienen en ese momento la capacidad de enmarcar lo que puede ser ya no el asunto de la escultura, no la visión de estos dos seres, uno alado y otro terrestre, sino lo que podríamos llamar el mensaje planteado al encerrar esos dos rostros en los brazos, hasta las alas de Cupido, las alas de Eros, pierden vigor, hasta el cuerpo sensual de Psique pierde vigor, y lo que se ve es un encuentro de dos almas, de dos espíritus, de dos cuerpos, pero cuerpos que se trascienden en su pura condición de corporalidad. Freud solía decir, cuando le preguntaban cosas que el psicoanálisis no podía responder, decía: pregúntenle a los poetas, porque creo que la poesía, como todas las ramas del arte, son capaces de comunicar aquello para lo cual las palabras no siempre tienen posibilidad. Y recordé, hablando de poesía, un poema de Rubén Darío, el poema Sonatina, ese que empieza: la princesa está triste, la princesa está pálida. Cuando él, para consolar a la princesa, Rubén Darío le dice: el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Yo creo que esta escultura es un homenaje al amor, y creo que como tal me parece maravilloso que se haya cerrado este paseo por ese museo extraordinario, ese museo que curiosamente se abrió el mismo año en que Canova
produjo esta escultura, el año de 1793. Creo que me quedo acá diciéndoles que me ha alegrado mucho. He participado como un alumno más hasta este momento y ahora lo que estoy haciendo es comentar un poco desde mi particular ángulo profesional, tratando de superarme un poquito y no quedar solamente en un psicoanalista estrechamente psicoanalítico. Nuevamente, Silvana, muchísimas gracias. Nuevamente, alumnos, muchísimas gracias. A los expositores que me han antecedido, gracias por una importantísima apertura a comprender esta dimensión del arte en su contexto histórico y en su profundidad. Muchas gracias. Infinitas gracias, Max. No tengo cómo agradecerte el acompañamiento que nos has brindado y el cierre de este museo. Agradecer a toda esa gentileza y esa bondad con la que nos nutres. Agradecer a todos los ponentes por toda la pasión que le han puesto. Chicos, espero que se hayan nutrido de cada una de las miradas, así como nosotros nos nutrimos de su energía, de sus miradas, de su gratitud, de sus ganas de aprender. Entonces, así cerramos el día de hoy este recorrido por el Louvre. Muchas gracias a todos los participantes.